Si crees que Cleopatra es solo una reina con una historia de amor dramática y llena de intrigas políticas, entonces no conoces su verdadera historia. Olvídate de los clichés cinematográficos sobre Elizabeth Taylor, borra de tu mente las imágenes de diosas egipcias glamorosas y prepárate para descubrir los hechos más extraños sobre esta mujer que sabía cómo vivir al máximo. Hecho número 10. No era egipcia. Sí, imagínate, aunque siempre se asocia a Cleopatra con Egipto, en realidad sus ancestros eran griegos. Provenía de la dinastía tolemaica, que gobernó Egipto después de las conquistas de Alejandro Magno. Y aquí viene lo curioso. Los gobernantes de esta dinastía estaban tan obsesionados con la cultura griega que ni siquiera se molestaban en aprender el idioma egipcio. Excepto Cleopatra, fue la primera de los Ptolomeos en hablar con sus súbditos en su lengua materna. Esto inmediatamente la hizo ganar popularidad entre los egipcios. Hecho número 9. No era una belleza clásica. Las representaciones modernas de Cleopatra nos muestran a actrices hermosas con rasgos perfectos. Pero si creemos en las monedas antiguas y en las descripciones de la época, su apariencia era, digamos, peculiar. Tenía una nariz grande, un mentón afilado y, en general, unos rasgos bastante particulares. Pero, poseía un carisma hipnótico y sabía conquistar a los hombres no con su físico, sino con su inteligencia, encanto y voz. Sí, los historiadores antiguos escribieron que su voz era tan cautivadora que la gente se enamoraba con solo escucharla hablar. Hecho número 8. Podría haber sido una envenenadora. Los juegos políticos en el antiguo Egipto no eran precisamente como el ajedrez. Para mantenerse en el poder, Cleopatra tenía que deshacerse de sus rivales, y al parecer, sabía mucho sobre venenos. Algunos historiadores creen que los utilizaba para eliminar a sus enemigos e incluso experimentaba con las dosis para encontrar la manera más efectiva de deshacerse de los indeseados. Se dice que incluso pudo haber probado los venenos en prisioneros. Sí, la política en su época era un asunto despiadado. Hecho número 7. Organizó una épica fuga marítima cuando los romanos comenzaron su avance sobre su capital. Cleopatra no se quedó esperando lo peor y huyó. Pero no como lo haría un gobernante cualquiera. Preparó toda una flota de barcos e intentó abrirse paso a través de los bloqueos enemigos. Imagínate la escena. Alejandría en llamas, galeras enemigas en el horizonte y Cleopatra, como una auténtica reina pirata, surcando el mar en su embarcación. La persiguieron, pero logró escapar. Hollywood no podría haberlo hecho mejor. Hecho número 6. Sabía cómo impresionar al público. Cleopatra no era solo una reina, era una experta en apariciones impactantes. Cuando planeaba reunirse con Julio César, sabía que la guardia no la dejaría pasar. ¿Qué hizo entonces? Ordenó que la envolvieran en una alfombra, según otra versión, en un saco de ropa y que la llevaran en secreto a las habitaciones del gobernante romano. Imagínate la reacción de César cuando desplegaron la alfombra y apareció ante él la impresionante reina egipcia. César quedó fascinado y Cleopatra volvió a demostrar que sabía cómo sorprender. Hecho número 5. Podía beber veneno como si fuera té. Cleopatra sabía que en su mundo no podía confiar ni siquiera en sus propios sirvientes. Por eso, según los rumores, pasó años experimentando con venenos para desarrollar inmunidad. Algunos historiadores creen que se entrenaba tomando microdosis de veneno para que, en caso de un intento de asesinato, su cuerpo pudiera resistir las toxinas. Los científicos modernos dudan de que esta táctica realmente funcionara, pero el simple hecho de que no temiera las sustancias venenosas y conociera sus propiedades mejor que muchos médicos la convierte en una de las gobernantes más frías y calculadoras de la historia. Hecho número 4. Organizaba fiestas legendarias. Si Cleopatra hubiera vivido en nuestra época, seguramente estaría en la lista de los millonarios más extravagantes. Según la leyenda, una vez apostó con Marco Antonio que podría organizar la cena más cara de la historia. ¿Y cómo ganó la apuesta? Simplemente tomó una enorme perla, la disolvió en vinagre y bebió ese cóctel. Sus contemporáneos quedaron atónitos con este truco, y Antonio quedó tan impresionado que admitió su derrota. Pero eso no es todo. En sus banquetes se servían platos increíbles y el vino corría sin cesar. Se dice que una vez organizó una fiesta en la que sus sirvientes escondían en secreto el vino y la comida de los invitados solo para ver cómo reaccionaban al darse cuenta de que la comida desaparecía. Sí, Cleopatra no solo sabía gobernar, sino también divertirse. Hecho número 3. Su maquillaje personal podría haber sido mortalmente peligroso. Todo el mundo sabe que Cleopatra era famosa por sus rituales de belleza. Tomaba baños de leche, usaba aceites naturales y extractos de hierbas.
Pero hay un detalle preocupante. Muchos cosméticos en el antiguo Egipto contenían plomo y otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, el col con el que delineaba sus ojos podía causar serios problemas de salud. Así que su famoso maquillaje no solo era impresionante, sino también potencialmente letal. Hecho número 2. Podía manipular a las personas con aromas. Cleopatra entendía que el poder no era solo política, sino también el arte de la influencia. Uno de sus secretos mejor guardados eran los aromas. No solo usaba perfumes, sino que los convertía en una herramienta de manipulación. Antes de reunirse con figuras importantes, impregnaba sus habitaciones con fragancias especiales diseñadas para provocar una sensación de comodidad e incluso un ligero aturdimiento en sus invitados. Se dice que sus barcos desprendían un aroma tan embriagador que Marco Antonio pudo percibir su llegada desde kilómetros de distancia. Además, usaba aceites con afrodisíacos para aumentar su atractivo. Imagínalo. Alguien entra en una sala llena de perfumes hechizantes, su mente se nubla levemente y, de repente, aparece Cleopatra, hablando con su legendaria voz. Era casi imposible resistirse. Hecho número 1. Su legado podría haber sido completamente diferente. Si sus planes hubieran funcionado, Cleopatra no solo luchaba por el trono, sino que soñaba con crear un imperio que uniera a Egipto y Roma. No se veía solo como una reina, sino como la emperatriz de una gran potencia. Si sus planes hubieran salido bien, la historia de Europa y del mundo entero podría haber sido completamente distinta. Tuvo un hijo con Julio César, Cesarión, a quien intentó convertir en el heredero legítimo del Imperio Romano. Luego, forjó una alianza con Marco Antonio con la esperanza de fortalecer su poder. Pero el destino tenía otros planes, y al final, sus enemigos triunfaron. ¿Qué habría pasado si Cleopatra hubiera logrado unir Roma y Egipto? Tal vez la historia del mundo habría seguido otro camino. Pero el hecho es innegable. No fue solo una reina, sino una mujer que hasta el último momento intentó cambiar el curso de la historia. Cleopatra sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes del pasado. Su vida estuvo llena de pasión, ambición y peligro, y su leyenda ha perdurado durante miles de años. ¿Quién sabe qué otros secretos esconde su historia? Cleopatra, la mujer que se adelantó a su tiempo y cambió la historia. Cuanto más te adentras en la historia de Cleopatra, más te das cuenta de que no fue solo una reina, sino una verdadera leyenda que vivió bajo sus propias reglas. No heredó un reino próspero, al contrario, recibió un país al borde del colapso político y económico. Pero a pesar de todas las dificultades, no solo mantuvo el poder, sino que convirtió su nombre en uno de los símbolos más reconocidos de la historia de la humanidad. Cleopatra era más inteligente y visionaria que muchos de sus contemporáneos. En un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz, logró negociar con los hombres más poderosos de su tiempo. Julio César, Marco Antonio, el Senado romano. Hablaba con ellos de igual a igual e incluso, en algunas ocasiones, los superaba. No era solo una mujer hermosa, como suele mostrarse en las películas, sino una estratega, una diplomática y una persona que entendía el verdadero valor del poder. Soñaba con un gran imperio, pero el destino decidió otra cosa. A pesar de todos sus talentos, Cleopatra no pudo ganar la batalla más importante, la batalla por mantener vivo su sueño. No solo quería gobernar Egipto, sino crear una gran potencia que uniera Oriente y Occidente. Sabía que el mundo estaba cambiando, que Egipto no podría resistir solo contra Roma, y trató de construir un imperio donde sus descendientes pudieran gobernar el mundo. Pero la historia tomó otro rumbo. Nunca sabremos qué habría pasado si sus planes hubieran tenido éxito. Tal vez el mundo sería completamente diferente, con otra cultura, otro sistema de gobierno, otra religión. Tal vez el Imperio Romano no se habría convertido en lo que conocemos hoy, y el mundo hablaría no solo latín, sino también egipcio. Pero hay algo que podemos afirmar con certeza. Cleopatra dejó una huella imborrable en la historia. Han pasado más de 2000 años, y su nombre sigue despertando admiración, debate e interés. Su figura sigue inspirando a artistas, escritores y cineastas, y su vida sigue envuelta en misterio, mitos y leyendas. No solo gobernó Egipto, sino que se convirtió en un mito que ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Cuál de estos hechos sobre Cleopatra te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y hablemos al respecto. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, eso nos ayudará a seguir creando más contenido interesante. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias asombrosas sobre las grandes figuras del pasado.